Bueno, muy bien, con los muy buenos días a todos, los muy buenos días a Chiqui. Es un privilegio tenerte porque no eres una conferencista, sino nuestra amiga. Y damos un aplauso a nuestro Dios por el privilegio de tenerte a ti y a Kerry como nuestros amigos. Y ya en pocos días poder abrazarlos, que es muy diferente a verlos en una pantalla. Entonces, Chiqui, bienvenida, como el Espíritu te guíe, el tiempo es tuyo. Amén. Gracias, gracias. ¿Verdad? Qué emoción estar acá con ustedes y qué rico que vamos, la próxima semana vamos a estar juntos. Espero que muchos de los que estén acá vayan a estar en el Congreso para podernos ver cara a cara. El tema de cara a cara es importante y vamos a estar hablando acerca de la importancia de cara a cara con Dios y cara a cara los unos con los otros. Así que, pero para hoy quería compartirles algo un poquito diferente, pero tiene que ver con el tema. Creo que el martes, si entendí bien, Carrie me dijo que hablaron un poco acerca del descanso de los hijos. Y uno de los temas que sale cuando hablamos acerca del descanso, que es importante aclarar, es que el descanso no se opone al trabajo, el descanso se opone a la lucha por subir, a la lucha por demostrar, a la lucha por probar, a la lucha a la lucha por agradar a Dios, a la lucha. Entonces, obviamente, cuando somos hijos de Dios y recibimos el amor del Padre, va a haber una expresión externa de ese amor que estamos recibiendo, va a haber un deseo de hacer cosas, pero las hacemos a partir del descanso, a partir de un impulso de amor que no me lleva a una lucha continua, sino es un fluir natural. Entonces quería compartirles este tema que es la manifestación de los hijos de Dios. Voy a ver si me permite hacerlo acá. Estamos, y puse diapositivas para que podamos ver los versículos todos juntos y todo. Y no sé si esto va a funcionar. La manifestación de los hijos de Dios. Y quiero que piensen en una vela, porque Jesús dice que somos luz, ¿verdad? En esta tierra. Y quiero que piensen en una vela. ¿La están pensando? ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad, cómo es una vela? Y ustedes han visto la vela, ¿verdad? Cómo se esfuerza para brillar. La vela cómo lucha para decir, es que tengo que brillar, tengo que brillar, tengo que brillar. No, ¿verdad? La vela es, a ver, ay, espérame un segundito que, ahora sí. La vela brilla, porque es lo que es. La vela está hecha de una parafina, una cera, y es lo que es, eso es su constitución, de eso está hecha, y cuando entra en contacto con el oxígeno y con un agente, entonces la llama se prende, porque es lo natural que está dentro de la vela. Lo mismo pasa con nosotros. La idea es que nosotros tenemos algo en nuestro interior que cuando entra en contacto con un agente, con un fuego, se enciende y no tiene que luchar. Lo interesante de una vela es que si uno ve, si estuviéramos en un cuarto así muy iluminado y uno prende una vela, no se nota tanto. Pero así como en la diapositiva que tengo, mientras más oscuro está, más brilla la vela. Si uno puede estar en un cuarto completamente oscuro y una vela, por pequeñita que sea, va a brillar bastante. ¿Verdad? Entonces la vela no tiene que esforzarse por brillar, la vela simplemente es. Y a mí me encanta cuando Jesús nos dice que somos luz en las tinieblas, que a veces miramos el mundo y todo lo que está pasando en el mundo y decimos, no, este mundo es que está, es que la oscuridad está tenaz, es que tantas cosas tan terribles que están pasando, es que todo, ¿sabes qué? Es nuestro mejor momento, porque mientras más oscuridad haya, más fácilmente brillamos. Es simplemente ser luz, dejar a Dios ser en nosotros. Dejar que Dios mismo haga la obra. Entonces no tenemos que esforzarnos como hijos de Dios, no depende de nuestro esfuerzo, depende simplemente de decirle, te permito que hagas en mí lo que tú quieras hacer, te permito que seas tú el que haga la obra. Y podemos a partir del amor del Padre, de recibir el amor del Padre, dejar que Él fluya y es así como brillamos. Fíjense este versículo en Isaías 60 que dice, levántate, resplandece, y vemos que esas dos primeras palabras son así ay, ¿cómo es que se dice? Imperativo. Levántate, resplandece. Entonces lo leímos y es como que, ok, tengo que esforzarme por levantarme, tengo que esforzarme por resplandecer. Pero tenemos que leer el resto del versículo. Dice, porque ha llegado a ti la luz. Ha llegado. ¿De dónde viene la luz? De afuera, ha llegado a nosotros. No me corresponde a mí crear la luz, simplemente ha llegado la luz. Entonces, ¿cómo me levanto y resplandezco? Recibiendo la luz, recibiendo el amor del Padre. Y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti.
La gloria de Dios ha resplandecido sobre mí. Entonces dice, levántate y resplandece. ¿Cómo? Porque la gloria del Señor ha caído sobre mí. Es la gloria del Señor. Y el sábado cuando estemos juntos vamos a hablar acerca de la gloria del Señor y realmente qué consiste la gloria del Señor y cómo hemos mal entendido lo que es la gloria del Señor. Dice, porque he aquí que las tinieblas, que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad, y la oscuridad y los pueblos. Y la oscuridad, las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro resplandor? Es el Señor resplandeciendo sobre nosotros, no nosotros tratando de ser algo que no somos. Y será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Entonces, la manifestación de los hijos de Dios consiste no en que nosotros nos esforzamos por hacer buenas obras, no que nos esforzamos por hacer que su luz brille, no que nos esforzamos por darle la gloria a Él. Consiste primeramente en recibirla. Y esa es la postura de los hijos de Dios, que recibimos lo que Dios tiene para nosotros y a partir de recibirlo, entonces hay un brillo que sale. Entonces te digo, hombre de valor, hombre firme, levántate y resplandece. Mujer de valor, mujer firme, levántate y resplandece. ¿Cómo? Dejando que Dios resplandezca sobre ti. Entonces, sí, la vida de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, hay una manifestación. Claramente hay una manifestación. No podemos decir que estamos viviendo como hijos de Dios si no hay una manifestación a través de nosotros. Pero tenemos que tener muy claro que esa manifestación parte de Dios, depende de Dios, nosotros la recibimos y la reflejamos. Entonces, ¿cómo la reflejamos? Lo interesante es esto. Hay dos metáforas en el Antiguo Testamento que a mí me encantan y son las que voy a compartir. Hay dos metáforas. La primera metáfora es el arca del pacto y la segunda es el río que fluye del templo. Y estas dos metáforas nos dan una imagen de cómo somos nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos con el arca del pacto primero. Para entender claramente esta metáfora tenemos que entender que en el Antiguo Testamento hay ciertos símbolos, hay ciertas cosas que representan otras cosas. Entonces la madera representa humanidad. Donde nosotros vemos la madera y podría llevarlos a muchas metáforas donde se ve la madera, pero recordarán una vez que Jesús sanó a un ciego y dice que veía a los hombres, pero los veía como árboles. Entonces, los hombres, la madera representa a los seres humanos. Y hay muchas partes en el Antiguo Testamento donde vemos que la madera es una representación de los seres humanos. Y el oro representa la divinidad. El oro representa la naturaleza, la forma de ser de Dios. Entonces, el arca del pacto es interesante porque el arca del pacto era un arca de madera de acacia. Y luego Dios da todas las instrucciones de las dimensiones y todo. Y me encanta cómo es Dios de específico en cuanto a dimensiones y todo. Lo que me habla a mí es que Él es específico con nuestras vidas también. Que Dios no dijo, hagan ahí una caja de madera. No, les dijo específicamente cómo quería que fuera. Así a cada uno de nosotros Dios nos formó específicamente con las dimensiones, con los tamaños, con las proporciones, con todo lo que Él quería específicamente para cada uno de nosotros. Y luego dice que la recubran de oro puro. Entonces fíjense que este arca del pacto es una representación de los seres humanos recubiertos por dentro y por fuera con la presencia de Dios, con la divinidad de Dios. Es una caja de madera que en sí misma no tiene valor, aunque veremos que nosotros como seres humanos tenemos valor porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que la hace especial, lo que hace que sea un arca sobrenatural, es que está recubierta por dentro y por fuera con divinidad. Y dice que harás, que por dentro y por fuera la recubrirás de oro y harás sobre ella también una moldura de oro alrededor. Nosotros vivimos y nos movemos en Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Nos decía la semana pasada nuestro conferencista, que ha sido mentor y amigo nuestro, Marty Folsom, decía, muchas veces preguntamos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿O qué hay en nuestro corazón? Y dice, más importante que preguntar qué hay en nuestro corazón es en el corazón de quién estamos nosotros. ¿En el corazón de quién? Porque nuestro existir es en el corazón del Padre. Y porque nuestro existir es en el corazón del Padre nos lleva a vivir una vida diferente. Si mi vivir está en mí misma y lo que yo le pongo a mi corazón, estoy limitada. Pero si reconozco que mi vida está en el contexto del corazón del Padre, wow. Walter, decías tú que cuando nos referimos a shepherd, el pastor en inglés, siempre se refiere al buen pastor.
El buen pastor que cuida de sus ovejas, que tiene ese corazón por las ovejas. Saber que estamos en el corazón del Padre. ¿Saben? Me encanta cuando en Juan 1, creo que es como 14, dice que nadie ha visto a Dios, pero Jesús, que es Dios mismo, que ha venido del seno del Padre, lo ha dado a conocer. Y esa palabra seno me encanta porque la palabra seno es en griego es kolpos. Y el kolpos era cuando los pastores en esa época usaban unas túnicas y se ponían un cinturón y al ceñirse el cinturón les creaba como una bolsa acá en el pecho. Y ese es el kolpos. Y es esa bolsa donde cuando había una ovejita que estaba herida o débil o enferma, el pastor agarraba la ovejita y se la ponía allá adentro en el colpos y la llevaba en su colpos, en el lugar más cerca de su seno donde la ovejita podía escuchar el latir del corazón del pastor, podía sentir el latir del corazón del pastor. Y la Biblia nos dice que Jesús viene de ahí, del colpos del Padre, y nos quiere llevar a ese mismo lugar, al colpos del Padre. Así que ese es el lugar donde nosotros vivimos en el colpos del Padre, en el seno del Padre, escuchando su corazón. Estamos recubiertos con su corazón, vivimos en su corazón, en su amor, y por dentro y por fuera. Entonces también hay una manifestación externa. Lo llevamos dentro de nuestro corazón, pero estamos en su corazón. Y eso somos nosotros, como el arca del testimonio. Ahora, lo interesante de esta arca es que no estaba vacía, el arca por dentro. El arca por dentro tenía unos utensilios. Entonces, dice el contenido del arca, dice, allí estaban, es en Hebreos, allí estaban el incensario de oro y eh, dice, tras el segundo, creo que lo tengo acá, lo tenía así, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. Ojo que esta arca estaba en el lugar santísimo. La morada de esta arca que es hecha de madera recubierta de oro, era en el lugar santísimo, en el lugar de la presencia de Dios, en el lugar donde Dios habita. Esas son nuestras moradas. A veces escucho a personas hablando de la mansión que van a tener en el cielo. Había alguien, un amigo nuestro, que decía que él ya estaba mandándole a Dios los planos de la mansión que él quería en el cielo. La mansión, nuestra morada en el cielo es el seno del Padre, es el corazón del Padre. Creo que ahí no vamos a estar interesados en casas, ni si tienen escaleras, ni si tienen ventanas, ni qué tipo de piso tengan. Vamos a estar completamente en la presencia del corazón del Padre, pero esa es nuestra realidad actual también. Nosotros moramos en el lugar santísimo como seres humanos recubiertos por dentro y por fuera con su divinidad, con su presencia. Y dice que en ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que nosotros llevamos dentro. Eso es lo que Dios ha depositado ya dentro de nosotros para manifestar su amor al mundo que nos rodea, para que nos podamos levantar, para que podamos resplandecer, para que podamos ser sal y para que podamos ser luz. Entonces quiero que veamos a cada uno de esos y el contexto de dónde vienen y qué representan. El primero vamos a empezar con las tablas del pacto. Y las tablas del pacto vemos en Éxodo 31:18, cuando Dios le da las tablas del pacto a Moisés. Y dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, estas tablas, ¿qué nos representan? Estas tablas son los 10 mandamientos, que normalmente les llamamos mandamientos. Y mandamientos generalmente vemos el dedo hacia apuntador, haz esto, no hagas esto. Y de hecho muchas traducciones en español lo traducen con imperativos. No hagas, no mates, no robes. Pero el sentido original en el hebreo es no matarás, no robarás, lo cual tiene dos posibles connotaciones. Una es un imperativo, no lo hagas, pero la otra es una conclusión natural de algo, no lo vas a hacer. Es una predicción de un futuro. No matarás, no lo vas a hacer. Y lo interesante es que en estas 10 tablas de la ley, en el hebreo se llaman las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Las 10 palabras, son 10 palabras que Dios dio. Y en el pensamiento judío, la primera palabra no es no tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera palabra es yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esa es la primera palabra. Luego lo que nosotros llamamos mandamientos uno y 2 realmente son uno solo. No tendrás otros dioses y no te harás imagen y no te postrarás a ellos. Pero comienza con esto, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto. Entonces todas las tablas de la ley
los mandamientos o esas 10 palabras comienzan con Dios recordándonos que Él está con nosotros, que Él está a favor nuestro. Entonces nosotros como esa arca de madera recubierta de oro, tenemos dentro de nosotros este sentir de que Dios está con nosotros y Dios está a favor nuestro. Y porque eso es, entonces obviamente no mataremos, obviamente no adulteraremos, obviamente no mentiremos, obviamente haremos estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos seguros en su amor, no tenemos que buscar lo que nos beneficia a nosotros mismos. Podemos soltar, pero ya me estoy metiendo en otro tema completamente diferente que en otro día lo podríamos tocar más en detalle. Pero lo interesante de estas tablas de la ley es que representan la voz de Dios. Representan el hecho de que Dios nos habla, el hecho de que Dios es un Dios presente, es un Dios, ahorita vamos a hablar un poquito de lo de cara a cara. La palabra persona viene del latín personare, que quiere decir por sonar, es un sonar, es una comunicación. Decimos que Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que nos mira cara a cara y que se comunica, es un Dios que nos habla. A mí me molesta mucho a veces cuando en la iglesia enseñan que Dios, porque ya nos dio la Biblia, dejó de hablar y que solamente nos habla a través, no que dejó de hablar, pero que solamente nos habla a través de la Biblia. Porque Dios va a tener una limitación en su comunicación con nosotros. Dios es un Dios personal que obviamente que Él usa lo que está ya escrito en la Biblia. Obviamente. Pero Dios es un Dios que nos sigue hablando. Nosotros somos portadores de la voz de Dios. Somos portadores del testimonio de que Dios es un Dios que nos habla. Entonces quiero hacerte la pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? Y me encanta que ustedes tienen este foro donde comparten lo que Dios les está diciendo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios en tu devocional? ¿Qué te ha dicho Dios en tu vida? Porque sabes que muchas veces recibimos lo que Dios nos ha dicho a nosotros y lo guardamos para nosotros. Dios me habló, qué chévere, lo anoté en mi diario y ya. Pero nosotros somos portadores de la voz de Dios. Parte de la manifestación, parte del trabajo de los hijos de Dios es que manifestamos eso que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos habla y nosotros se lo compartimos al mundo. Durante la etapa en que estuve casada con Aníbal, y Aníbal luchó con cáncer como 4 años y medio y partió con el Señor hace ya 18 años, pero durante el tiempo que él estaba luchando con cáncer, Dios me estaba hablando muchísimo, unas cosas súper, súper claras. Y yo las empecé a escribir y se las empecé a compartir a otras personas. Sí, eso es lo que, y luego me empecé a dar cuenta que cuando yo la compartía, muchas personas decían, eso me bendijo, yo también necesitaba esa palabra hoy. Y empecé a ver, wow, yo soy portadora de la palabra de Dios, no solo para mí misma. Soy portadora de la palabra de Dios para otras personas también, que ellos también puedan recibir lo que Dios me ha dado. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces sí, hacemos obras, pero las obras vienen y son iniciadas por Dios y nosotros simplemente las compartimos al mundo. Entonces quiero que digas conmigo, soy portador de la voz de Dios. ¿Realmente lo crees que eres portador de la voz de Dios? Pero no solamente eso, en el arca también había el vaso de oro con maná. En Éxodo 16, el Señor le dijo a Moisés y Moisés se los repite a ellos, llenen como 2 kilos de maná para que sea conservado para sus generaciones, a fin de que ellas vean el pan que les di a comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Vean qué lindo que Dios dice, quiero que tengan un recordatorio vivo de lo que yo he hecho por ustedes. Por eso se llama el arca del testimonio, me encanta, porque son testimonios de lo que Dios ha hecho por ellos. Y nosotros somos testimonios de lo que Dios hace. Somos testimonios de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. Entonces, este maná, ¿qué representa? Representa provisión sobrenatural. Y me encantaría, creo que no nos alcanzamos a ver muchos, pero ¿cuántos de ustedes han visto la provisión sobrenatural de Dios en sus propias vidas? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias donde las cuentas no daban y Dios de alguna manera hizo algo y suplió nuestra necesidad? Nosotros somos portadores de la provisión sobrenatural de Dios. Y parte de lo que hacemos como hijos de Dios es que adoptamos una condición de generosidad, donde yo he estado en ambos lados de recibir y de dar de grandes cosas. Recuerdo ya casi 20 años, ay Señor, ¿cómo pasa el tiempo? Ya casi 20 años, yo creo, estaba viviendo en San Antonio, estaba viviendo allá sola, mi familia estaba todavía en Colombia. Yo estaba en San Antonio, yo había vivido con yo me vine de Colombia a Estados Unidos inicialmente porque viví con unos primos míos que son militares de Estados Unidos. Viví con mi primo y su esposa y fui la niñera.
para ellos y viví en Hawái un año, luego viví con ellos en Alemania un año. Y eran unos primos a quienes obviamente yo quiero mucho, muy especiales, pero después de los 2 años en que viví con ellos no los había vuelto a ver. Creo que los había visto en una ocasión más, como 2 días, pero habían pasado como 8 años en que no los había visto. Y tengo también unos tíos que viven en Alabama y unos primos en Alabama, y a ellos para este entonces hacía como 15 años que no los había visto. Eso es un parte del contexto de la historia. Pero estaba yo viviendo en San Antonio, vivía sola, soltera, y venía, se acercaban las fiestas. Para acá Thanksgiving es una fiesta muy importante donde la gente se reúne con familia, y luego la Navidad, y a mí me encantaba pasar Navidad con familia. Y pues no tenía cómo ir a Colombia porque mis recursos eran muy, muy, muy escasos. Entonces siempre terminaba pasando la Navidad con la familia de alguien más, con unos amigos o algo. Y era una época un poco difícil. Bueno, en esa ocasión vino un misionero a la iglesia y yo siempre he sido muy cuidadosa con mis finanzas, entonces yo siempre guardaba como un colchoncito para que si tenía cualquier emergencia, cualquier cosa, pues que no fuera crítico. Entonces tenía un colchoncito de $1000, no era gran cosa, pero pues para mí era bastante en ese momento. Vino un misionero a la iglesia y recibieron una ofrenda especial y yo sentí que Dios me dijo, dale $1000. Y yo, no, Dios, ¿cómo le voy a dar $1000? Sí, eso es que es todo lo que tengo. Y sentí claritico que Dios me dijo, Chiqui, esos $1000 son suficientes para todo lo que tú necesitas. Le dije, no, pues evidentemente no. O sea, son como para una mini emergencia, pero no. Y Dios me dijo, confía en mí. Entonces sembré esos $1000 porque Dios me habló. De otra manera, yo sí soy clave en que tiene que ser que Dios te hable, no por presunción, sino porque Dios te hable. Sembré esos $1000. A las 2 semanas me llamaron mis primos, los de Hawái, pero ahorita estaban viviendo en Colorado. Pero Chiqui, hace mucho tiempo que no te vemos, te queremos invitar a pasar Thanksgiving con nosotros, te mandamos los pasajes para que estés con nosotros. Y Dios suplió ese deseo de mi corazón. Luego me llamó mi tío de Alabama. Chiqui, hace 15 años que no te vemos, yo tengo unas millas de aerolínea, queremos que vengas a pasar Navidad con nosotros. El gran anhelo de mi corazón, Dios suplió esas dos cosas. Nunca antes y nunca después me han vuelto a invitar ningún familiar así pagándome pasajes a ir a estar con ellos. Fue en esa ocasión específica. Como a los 3 meses, mi mejor amiga, que era una mentora mía, tenía un hijo que se iba a casar en Tulsa, en Oklahoma. Y yo quería acompañarla a la boda de su hijo, pero pues ni modo, no tenía cómo hacerlo. Me salió justamente una reunión de trabajo en Dallas el jueves y viernes anterior y resulta que el pasaje San Antonio, Dallas, Tulsa, San Antonio era más barato que San Antonio, Dallas, San Antonio. Entonces pude ir, estar en la boda con mi amiga y regresar. 8 meses más tarde, mi situación económica había cambiado bastante. Quería cambiar de carro y Dios me dijo, regálale tu carro a una familia necesitada. Era un carro viejito, pero estaba en buenas condiciones. En ese momento le regalé el carro y Dios me dijo, y nunca más te va a faltar para transporte, nunca más. De ahí en adelante, las cosas han cambiado tanto que he tenido la bendición de poder regalar 3 carros. He recibido un carro que me han regalado a mí. O sea, he visto y eso es solamente una reseña chiquitita de formas en que yo he visto la provisión sobrenatural de Dios, que me impulsa ¿a qué? A ser generosa y me impulsa a confiar en Dios. Entonces nosotros somos portadores de la provisión sobrenatural de Dios. Como hijos de Dios, es natural que demos extravagantemente y que recibamos extravagantemente. Y no tenemos que preocuparnos ni por el uno ni por el otro. Lo lindo de la libertad que tenemos los hijos de Dios es que esto fluye naturalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que somos seres humanos, pero estamos recubiertos por dentro y por fuera con la divinidad de Dios. Porque moramos en su corazón y porque Él está en nosotros, la generosidad y la provisión se convierten en algo natural para nosotros. Entonces quiero que lo digas conmigo. Soy portador de la provisión sobrenatural de Dios. Quiero que te veas a ti mismo en el día a día como un portador de la provisión sobrenatural de Dios. Amén. Pero no era solamente eso lo que estaba ahí. Estaba las tablas de la ley, el vaso del maná. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y esta historia es rarísima porque si nos remontamos un poquito antes de este momento,
los tribus de Israel se estaban quejando con Dios, se estaban quejando con Moisés diciendo, ¿y quién te puso a ti como líder sobre nosotros? ¿Y quién dijo que Aarón, tu hermano, tiene que ser el sacerdote? ¿Y quién dijo que ta, 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 ta? Entonces Moisés va y le pregunta a Dios qué hago, y Dios le da instrucciones y le dice, ok, toma una vara, toma varas de almendros cortadas, o sea que ya no tienen una fuente natural de crecimiento, córtalas y en cada una de ellas inscribe el nombre de cada tribu. Y aquí en Números 17 dice que sucedió que al día... Ah, y ponlas adentro del arca del testimonio. Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de la reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echado botones, dado flores y producido almendras maduras. Increíble. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo doy la productividad, yo soy quien la doy y yo soy quien llama al ministerio. Entonces estaba confirmando que era Dios quien había llamado a Aarón, que no era algo que Moisés había hecho por sí mismo, sino que la mano de Dios estaba sobre Aarón. Entonces en el arca del testimonio también guardaban esta vara de Aarón que había brotado, que había dado brote, que había dado fruto. Y eso de que nos habla, que nosotros somos portadores del poder de Dios que vivifica. Somos portadores del poder sobrenatural de Dios. Somos portadores de su voz, somos portadores de su provisión, somos portadores de su poder sobrenatural que trae vida. Les conté una historia linda hace unos años. Estábamos, que yo fuimos a un restaurante y la historia como llegamos a este restaurante fue absurda porque no era nuestro plan, pero llegamos a este restaurante y llegó la mesera que se llamaba Iris a tomarnos el pedido. Y entonces nosotros hemos adoptado una costumbre, no lo hacemos siempre, pero lo hacemos con cierta frecuencia, que cuando el mesero o la mesera viene a tomarnos el pedido, le decimos, mira, cuando nos traigas la comida, nosotros le vamos a estar dando gracias a Dios. Y ya que vamos a estar hablando con Dios, queremos orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad por la que quieres que oremos? Es una forma fácil de invitar a las personas a participar con la realidad de un Dios que los ama. En ese caso se nos acercó Iris, entonces le dijimos, mira, pedimos el pedido, le dijimos, cuando traigas la comida, ta, 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 vamos a orar, podemos orar por ti. A Iris se le abrieron los ojos así grandotes. Dice, ¿por qué dijeron eso? Y salió corriendo. Y nosotros, ay, ¿será que la ofendimos? ¿Será que es de esas personas súper liberales que le molesta que uno mencione a Dios? ¿Quién sabe qué pasó? Por ahí vimos que Iris estaba en la cocina hablando con alguien y después vino el gerente del restaurante y nos dice, ¿todo bien? Y nosotros, sí, todo bien. Y dijimos, "Oh, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó?" Bueno, como a los 10 minutos vuelve Iris y se estaba secando los ojos y dice, perdónenme, perdónenme, perdónenme por mis reacciones, que tengo que explicarles lo que pasó. Dice, yo soy mamá soltera y yo necesito este trabajo, pero cuando llegué hoy me estaba sintiendo tan mal, tan mal, tan mal que no podía funcionar, no podía hacer nada. Y mi jefe me dijo, Iris, tienes que componerte de alguna forma, vete al baño, haz lo que necesites hacer, pero tienes que componerte o si no vas a tener que irte a la casa y tomarte el día y no trabajar. Y entonces dice, yo entré al baño y yo dije, Dios, si tú estás ahí, por favor, haz algo, ayúdame. Y salí del baño y llegué a la mesa de ustedes y me dijeron que querían orar por mí. Y fue tanto el shock en ese momento que no supe cómo reaccionar y por eso salí corriendo. Talina, entonces le dijimos, no, tranquila, entonces, ¿qué necesitas? ¿Te estás sintiendo mal? ¿Necesitas sanidad? Sí, necesito que Dios me sane. Nos tomamos de las manos, oramos por ella. A los 3 minutos volvió. Estoy bien, estoy sana, me siento bien. Fue a llamar a la mamá, fue a llamar al papá, fue a contarle al jefe, fue a contarle a todos los demás en el restaurante. Dios me acaba de sanar. Increíble. Algo tan sencillo. Pero nosotros somos portadores del poder sobrenatural de Dios. Somos portadores. No se origina en nosotros, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que luchar. No, como esa vela, es lo que nosotros somos. Somos seres humanos, cajas de madera, pero recubiertos por dentro y por fuera con la divinidad de Dios, morando en el corazón del Padre y teniendo su corazón dentro de nuestro corazón. Somos portadores del poder de Dios que vivifica. ¿Lo puedes decir conmigo? Soy portador del poder de Dios que vivifica. Soy portador de la voz de Dios. Soy portador de la provisión sobrenatural de Dios. Soy portador del poder de Dios que trae vida donde quiera que Él va, donde quiera que nosotros vamos, somos portadores de vida. Esa es la metáfora del arca del testimonio y me encanta. Pero hay otra más que les quiero compartir, que es interesante, que es el río de Ezequiel, porque esta también nos habla un poquito, nos da una perspectiva diferente acerca de este poder de Dios que vivifica, creo.
Y creo que ustedes la conocen, es muy común. Es el río que fluye del templo y se encuentra en Ezequiel 47:1. Y dice así, entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Ahora, aquí la pregunta clave es, ¿de dónde se origina este río? Del templo. ¿Dónde está el templo? En el Nuevo Testamento. No sé si habrá algún valiente ahí que quiera abrir su micrófono y decirme dónde está el templo en el Nuevo Testamento. Somos nosotros. El templo somos nosotros. Esta visión que tiene Ezequiel no es acerca de un río en el cual nosotros nos metemos. Esta visión que tiene Ezequiel es acerca del río que fluye de nosotros hacia afuera, que se origina en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Este es el río de Dios que fluye a través de nosotros. Por eso esta es la manifestación de los hijos de Dios. Dice, luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por afuera y bueno, ahí saben esa parte que dice que me hizo pasar y primero llegaba hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta la cintura y luego era tan profundo que no se podía pasar, solo se podía cruzar a nado. Entonces cuando leemos eso pensamos, ah, es un río grandísimo y Dios nos está invitando a meternos en el río. No, 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 Dios dice, este caudal de río, este río tan caudaloso es el que sale de ti, es el que brota de ti. Deja que el río brote. No te conformes con que sea hasta los tobillos. Deja que el río brote, que sea de un caudal tal que la gente no lo pueda cruzar caminando, sino solamente a nado. Es un río que sale de nosotros y que le invita a las personas a meterse en el río de Dios. Pero el río brota de nosotros, porque somos hijos de Dios, portadores de la presencia de Dios donde quiera que vamos. Entonces quiero que veamos qué pasa donde este río fluye. Esto es lo que a mí me encanta. Dice, eh, el que cree, tenemos que, este es un contexto con eso, de por qué estamos seguros que esta visión del río se refiere a nosotros, sino algo diferente. Fíjense que en Juan 7:37 al 39 Jesús dice que en el último día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ríos correrán de su interior. No corren al río, el río corre de su interior. En Juan 4:14 dice, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Y me encanta que en la parte de Juan 37, 38, 39 Juan nos da como una nota a pie de página para que entendamos bien lo que está diciendo. Dice, con esto se refería al Espíritu, que todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay un río que brota de nosotros. En la salvación, cuando recibimos la salvación, hay una fuente que salta para vida eterna. Pero cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, esa fuente se convierte en un río. Se convierte en un río que fluye, en un río que brota. En un río tan profundo que no se puede cruzar a pie, que solamente se puede cruzar a nado. Es un río. Dios quiere que haya un río que fluya de tu interior. Entonces, en Ezequiel, vamos a la visión de Ezequiel. Y dice, Dios me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la ribera. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. Muchísimos árboles. Donde el río fluye, hay vida. Fíjense que yo realmente nunca había estado en un desierto. Ahorita estábamos hablando de Tecate, de Tijuana, de Ensenada, que son desierto, pero hay algo de vegetación. En los desiertos en Texas hay por lo menos hay como cactus, hay algunos arbusticos. No es que sea una vegetación muy frondosa, pero hay algo de vegetación. Pero hace unos años estuve en Egipto y ese es el desierto en Egipto. En el desierto de Egipto es el desierto de Nubio, no sé cómo se llama en español, Nubian en inglés. No hay nada, es solamente arena, no hay nada, ni un cactus, ni un arbusto, ni nada, es solamente arena. Manejamos como 4 horas desde el Cairo hasta, ¿a dónde fue que fuimos? Al Minia. Como 4 horas y 4 horas era así como están viendo en esta foto. Arena, no había absolutamente nada. Y de pronto salimos de la carretera y nos fuimos a la ribera del río Nilo. Y ven ahí la vegetación, y la vegetación era más o menos así. Una abundancia de vegetación
impresionante. Ahí vi claramente el contraste, porque yo a veces, yo leía este pasaje, sí, donde fluye el río hay vegetación, hay árboles, pero no captaba de verdad el significado de la importancia del río. Donde no hay nada, donde es tierra muerta, completamente árida, pero fluye el río, hay vida. De hecho, este es interesante, este es un mapa de Egipto de noche. Y se dan cuenta dónde está toda la población de Egipto. Egipto es básicamente todo lo que vemos hacia la izquierda del Mar Rojo. Todo eso es Egipto y toda la población está en los costados del río Nilo. Donde el río fluye, hay vida. Donde el río no fluye, no hay vida. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay muerte, donde hay sueños que han muerto, donde hay enfermedades, donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay depresión, donde hay muerte, donde no hay vida. Y Dios dice, quiero que vayas y dejes que este río fluya. Y donde quiera que el río fluya, habrá abundancia de árboles, habrá abundancia de vida. Así. Eso somos nosotros, somos portadores de vida donde quiera que vayamos. La manifestación de los hijos de Dios es que la vida de Dios que está en nosotros, la vida de resurrección que está en nosotros, esa vida, ese río fluye. Ahora les tengo que contar, interesante, dice, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Es interesante, la palabra saneadas, sanadas, quiere decir que las aguas saladas se vuelven dulces, que lo que está enfermo se vuelve sanado. Ya les conté la historia de Iris, pero les quiero contar otra historia interesante. Estaba cuando yo vivía en Houston y yo tomaba un bus que me llevaba de un centro comercial cerca donde yo vivía a la oficina. El tráfico era terrible, entonces en el bus iba uno más tranquilo. Y en el bus iban poquitas, no sé como las busetas o los buses en Colombia, iban poquitas personas, muchos asientos vacíos y todo. Bueno, y estaba yo un día, yo aprovechaba ese tiempo para hacer mi devocional, qué sé yo. Y estando en ese bus estaba leyendo un libro y decía, sí, Señor, entonces estaba en mi oración, sí, Señor, úsame, yo quiero ser instrumento tuyo, yo quiero ser instrumento de sanidad, yo quiero que tú me uses con poder. Y miro y al otro lado del bus estaba una señora sentada con un cuello ortopédico y siento yo que el Espíritu Santo me dice, ve y ministrale. Y yo, no, pero ahorita, pero no, pero mira, está leyendo. En ese momento baja la señora el libro. Yo, no, pero es que, no sé, no sé, el Espíritu Santo me decía, Chiqui, no me acabas de pedir que te use, no me acabas de pedir que quieres ser instrumento mío. No, sí, pero es que el bus se está moviendo y supuestamente uno no se puede parar cuando el bus se está moviendo, en esas para el bus. Entonces, bueno, finalmente después de luchar así como 5 minutos, tomé valentía, fui y me le senté detrás. Le puse la mano en el hombro y le dije, disculpa, te quiero hacer una pregunta acerca de tu cuello. Me dijo, sí, que tengo un problema de degeneración en las vértebras y entonces me pone el cuello ortopédico para disminuir el avance de la enfermedad. Le dije, es que estaba orando y sentí que Dios quiere hacer algo por ti, que Dios te ve, que Dios está presente, que Dios quiere hacer algo por ti. Y se echa ella a llorar, le digo, ¿puedo orar por ti? Y se echa ella a llorar y dice, sí, por favor. Entonces empecé a orar por ella, oré por sanidad sobre su cuello y yo me imaginé que ella se iba a quitar el cuello ortopédico y iba a decir, wow, está bueno y siento un calor impresionante y está buenísimo, no me duele nada. No, nada, no pasó absolutamente nada. Se le escurrieron las lágrimas, pero nada. Y yo, ok, qué oso tan tenaz. En esas llegué al paradero mío, me bajé del bus y se baja ella también. Para horror mío, ella trabajaba en el edificio al lado donde yo trabajaba. Yo, no, no puede ser. Pues me enojé con el Espíritu Santo, la verdad. Le dije, me hiciste hacer el ridículo. Me pediste, yo te pedí que me usaras. Me dijiste que fuera, le ministré y no hiciste nada. El colmo me pareció. Entonces, pues sí, de verdad me enojé. Los 3 siguientes días, cuando era hora de regresar a mi casa, yo bajaba y si ella estaba esperando el bus, yo me subía a la oficina otra vez a trabajar 20 minutos más y que ella se fuera en el primer bus y yo agarraba el siguiente bus que venía. Porque no quería enfrentarla. Como al cuarto día bajé yo, ella no estaba esperando el bus, eh, me senté a esperarlo y en esa sale de la oficina y se me viene en picada. "Y quería verte". Y yo, ok, todavía tiene el cuello ortopédico. Y yo, ok, ¿qué pasa acá? Me dice, no, necesitaba contarte, quiero darte las gracias por lo que hiciste. Ok, ¿qué hice? Me dice, no, es que tengo que contarte que yo crecí en una familia cristiana, en una iglesia metodista, entonces yo he conocido a Dios y todo. Dice, pero últimamente han pasado muchas cosas muy duras en mi vida y me estaba desanimando mucho. Y, y lo último que pasó es que se murió mi gato y al morirse mi gato, yo realmente sentí que Dios me había abandonado, que Dios se había olvidado de mí.
y ese día tú te sentaste detrás mío y me pusiste la mano y me dijiste que Dios me veía y que Dios quería hacer algo en mi vida. Y quiero darte las gracias porque me recordaste que Dios me ama y me recordaste que Dios está conmigo. Y yo, wow, Dios, gracias. Gracias porque me permitiste ver que cuando yo pensé que tú no habías hecho nada, tú sí habías hecho algo, aunque yo no lo había visto. Entonces me parece que eso es importante porque cuando hablamos de que somos portadores de la sanidad de Dios, no siempre vamos a ver una manifestación visible de la sanidad que Dios está haciendo, pero Dios siempre está haciendo algo. Cuando nosotros le permitimos fluir a través nuestro, Dios siempre hace algo. En algunas ocasiones será como Iris y vamos a ver claramente la manifestación de sanidad. En otras ocasiones será como Chris, donde de pronto, si yo no me lo hubiera encontrado otra vez, no me habría enterado que algo había pasado, pero Dios sí había hecho algo. Entonces nosotros somos portadores de vida, somos portadores de sanidad. ¿Puedes decirlo conmigo? Soy portador de sanidad. Soy portador de sanidad porque ese río fluye de mi interior. Luego dice, y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río vivirá. A mí me encanta eso porque también se refiere a sueños que han muerto, a talentos que han muerto. He tenido muchas ocasiones de darle una palabra a una persona que le recuerda algo que Dios le había hablado años antes y que a ellos se les había olvidado. A veces Dios nos usa de una forma tan sencilla como que le decimos a alguien, ay, ¿sabes cantar? Y la persona dice, Dios me puso en mi corazón hace años que tenía que cantar y le he estado corriendo. Y realmente nosotros ni siquiera sabemos. Pero donde quiera que pase el río, hay vida. Dios vuelve a traerle vida a sueños, vuelve a traerle vida a cosas que nos parecen muertas. Me encanta cuando Dios le trae vida a relaciones que están muertas. Creo que Dios me estaba mostrando el otro día que me compartía esto, me decía, ¿sabes qué? Nosotros siempre nos gusta buscar las manifestaciones sobrenaturales, sanidades, liberaciones, palabras proféticas, todo este tipo de cosas. Nos gustan las manifestaciones y a mí me encantan las manifestaciones, o sea, me encanta ver la manifestación del poder de Dios. Me decía, pero ¿sabes que el enemigo puede falsificar todas esas? El enemigo las puede imitar y las puede falsificar, pero lo que el enemigo no puede falsificar es la reconciliación. Decía, la mayor manifestación de la presencia de Dios es la Wow, reconciliación. ¿lo sabes? Son las relaciones que son reconciliadas por el poder de Dios. Es lo único que el enemigo no puede falsificar. Entonces me encanta que como portadores de la presencia de Dios, cuando ese río fluye, Dios también nos usa como instrumentos para que haya reconciliación. Y esa es la mayor manifestación. Entonces, donde el río fluye, Dios trae vida. Dilo conmigo, soy portador de vida. Eres portador de la voz de Dios, eres portador de la provisión sobrenatural de Dios, eres portador del poder sobrenatural de Dios, eres portador de sanidad, eres portador de vida, pero no para ahí. Dice además de este río que en este río habrá muchísimos peces por haber entrado allá, por esas aguas, pues las aguas serán saneadas y todo aquello donde llegue este río vivirá y sucederá que junto a él habrá pescadores. Y dice que será un tendedero de redes. Sus peces, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Ahora, ¿qué nos representan los peces en las escrituras? Ta, 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 ta. Si recuerdan que Jesús los dijo, yo los haré pescadores de hombres. Los peces Tremendo. representan almas que no conocen a Dios, almas que de pronto han escuchado acerca de Dios, almas que de pronto tienen una religión, pero que no tienen una relación con Él. Dice, pero donde tú vayas y dejes que ese río fluya, los peces vendrán, los peces vendrán. Nosotros somos portadores del Evangelio de salvación. Somos portadores de la invitación del Padre a vivir, a venir a vivir en Él, a vivir en su corazón, a tener vida abundante. Somos portadores de las buenas nuevas de salvación. ¿Puedes decirlo conmigo? Soy portador de las buenas nuevas de salvación. Y terminamos con este. Junto al río en sus riberas, de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. Me encanta que esto habla de abundancia y productividad. No solamente son árboles frutales, son árboles cuyas hojas son útiles, cuyos frutos son útiles
son árboles que nutren, habla de abundancia. Yo trabajé durante casi 20 años en una compañía de seguros que se llamaba Manulife. em, y era impresionante lo que Dios hizo conmigo. Yo empecé desde el cargo más bajo que había, o sea, como dicen acá, entry level position, donde no se requería ningún tipo de, de estudio ni nada para poder trabajar ahí. Y yo estaba haciendo, yo hacía mi trabajo y Dios me ha dado ciertas habilidades, es cierto, pero haciendo mi trabajo yo de pronto sentía, y se hizo ver que era el Espíritu Santo, ¿y qué tal si hicieras esto? Entonces yo empecé a inventarme o a simplemente darle vida a lo que el Espíritu Santo me mostraba. Entonces hacía una hoja de cálculo para tal cosa y se la compartía a otras personas y luego la adoptaban todos los que tienen mi mismo cargo en la compañía. Entonces me dieron el premio de la empleada del mes. Luego hice otra de esas, empleada del trimestre. Luego hice otra, empleada del año. Y Dios me empezó a dar creatividad y productividad y abundancia y mi carrera empecé a subir dentro de la compañía, a tener cargos con mayores responsabilidades y todo. ¿Por qué? Yo estoy convencida que era esto. Yo estaba dejando que el río fluyera en mi lugar de trabajo y el Espíritu Santo me daba cosas que llevaban a la abundancia y a la productividad, a cómo ser más eficiente, a cómo ser más efectiva. Después terminé con un cargo de supervisora, de gerente, donde supervisaba a los empleados en 10 oficinas del país. Teníamos 30 oficinas de ventas y yo supervisaba a las personas que habían tenido los mismos cargos que yo había tenido anteriormente. Y, y les digo, no, no para honra mía, literalmente era obra de Dios, que siempre las 10 oficinas que yo estaba supervisando tenían los mejores resultados, los mejores empleados, el mejor desempeño, no teníamos dramas, no teníamos problemas. Era impresionante cómo el Espíritu Santo me daba sabiduría para saber cómo manejarlos, cómo relacionarme con ellos, cómo animarlos, cómo estimularlos. Y donde quiera que yo dejaba que ese río fluyera, había vida. Entonces quiero que lo digas conmigo. Soy portador de abundancia. Soy portador de abundancia. Entonces quiero que hagamos este resumen. Como hijo de Dios, aunque eres ser humano, estás recubierto por dentro y por fuera con su divinidad. Tu morada es el corazón del Padre y Él está en ti. Tú estás en Él y Él está en ti. Y por lo tanto, eres portador de la voz de Dios. Deja que la voz fluya. Eres portador de la provisión sobrenatural de Dios. Te invito a una vida de generosidad y que veas lo que Dios puede hacer. Eres portador del ministerio sobrenatural de Dios, del poder sobrenatural de Dios. Ofrécele a las personas orar por ellas. No tengas miedo. Ofréceles oración y verás lo que Dios hace. Yo tenía un montón de historias súper interesantes en Bogotá específicamente, ofreciéndole a meseros y meseras orar por ellos y lo que Dios ha hecho. Buenísimo. Eres portador de sanidad. No tengas miedo de orar por sanidad. Eres portador de vida. Dios te ha llamado a ti a que vengas al lado de otras personas y les des aliento de vida y las animes. Eres portador de las buenas nuevas de salvación. No tengas temor de compartir el Evangelio. Déjale los resultados a Dios, pero tú compártele a los demás lo que tú conoces. Compárteles del amor de Dios que tú conoces. Y eres portador de abundancia. A lo que tus manos se dediquen a hacer, entrégaselo a Dios y deja que, que Dios fluya en su amor, en su poder, en su creatividad, en su sabiduría. Que Dios fluya porque eres portador de abundancia también. Quiero que termines con esto. Quiero que te imagines ese río de Ezequiel brotando desde tu corazón, llegando a tu corazón y luego brotando de su corazón y fluyendo hacia todo lo que te rodea. ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería tu hogar? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo serían tus amistades si estás dejando que ese río fluya? Los hijos de Dios no tenemos que luchar y esforzarnos y hacer y hacer y hacer. Simplemente dejamos que el río fluya. Le decimos, sí, Señor, recibo lo que tú eres en mi corazón y dejo que eso fluya. ¿Lo quieres hacer conmigo? Vamos a hacer esta declaración. Ah, bueno, esta sería para compartir entre ustedes. Creo que podemos abrir micrófono y vamos a compartir. ¿Cómo has visto el río de Dios fluyendo en la vida de tus compañeros? Si estuviéramos en persona sería más fácil. Pero de pronto habrá algunos acá que quisieran compartir algunas historias así. ¿Cómo has visto tú el río de Dios fluyendo en la vida de tus compañeros?
No, no como lo has visto fluyendo en tu vida, cómo lo has visto fluyendo en la vida de otros que están acá. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien quiere compartirnos algo de cómo has visto el río fluyendo? Pues Pues creo, muchachos, Chiqui, que primero gracias obviamente por la hermosura de tu prédica, pero somos como una gran cantidad de riachuelos que estamos alimentando un mar que al final llega y confluye en algún punto. Eso es lo que he visto de los demás y en Mm. mí, pero tú me preguntas de los demás, grandes arroyos, grandes cantidades de río que confluyen a un mar. Qué hermoso, me encanta, me encanta. Bueno, ¿y cómo hemos visto específicamente esos riachuelos o esos arroyos o esos ríos que fluyen? ¿De qué manera de qué manera han visto, digamos, el amor de Dios o la vida de Dios manifestado a través de los demás? Chiqui, te lo quiero Pues mira decir que de... son, Ah, ay, perdóname, perdóname, ya. sigue, sigue, sigue. No, sigue, sigue, contesta la pregunta, no te preocupes. Ah, pensé que me la estabas haciendo a mí. Yo lo que veo, quería Chiqui, es que muchos de esos arroyos estamos llenos de empalizadas, llenos de sedimentos, llenos de piedras, pero en la medida que vamos fluyendo hacia ese mar, se va aclarando y aclarando y aclarando mucho más el agua. Se van acabando las piedras, se van haciendo a un lado, se van las empalizadas exactamente lo mismo, yéndose hacia un lado. Ujú, Y llegamos a un punto en que casi que es cristalina el agua, y no por nuestra gran devoción, sino porque ujú. somos portadores de. Amén, Exacto, amén. exacto. Y me encanta eso que acabas de decir, que eso pasa cuando el río fluye. Las empalizadas, los sedimentos se mueven, se desplazan. No es difícil, si uno trata de sacar un tronco grandísimo de un río es muy pesado, pero si el río fluye, el río mismo lo saca, ¿verdad? Y es lindo cuando dejamos que el río fluya lo que Dios hace. Buenísimo, me encantó esa ilustración. Walter, ¿nos querías decir algo? Sí, ¿O Chiqui, alguien? te quería decir cómo he visto fluyendo a Fabio Herrera, que es el director financiero. Eh, Nunca había visto un hombre tan ordenado para las finanzas. Cuando necesites algún director financiero, por favor me avisas para recomendarte a Ok, Fabio. Lleva hasta los centavos. buenísimo. Nunca lo haría, nunca yo podría fluir de esa manera porque esa unción está sobre él. Ujú, Entonces, también está sobre mí porque siempre me apoyaré en él como el director financiero de todos mis congresos. buenísimo. De esa manera he visto fluyendo solo en una partecita de sus talentos a Fabio Herrera, nuestro director, amigo, hermano y compañero de Hombres a su Imagen. Qué lindo. Entonces, digamos, Fabio, gracias por dejarte usar por Dios. Fabio, gracias por dejar que ese río fluya a través tuyo. Me encanta. ¿Alguien más quiere compartir algo acerca de alguno de tus compañeros? Bendiciones, José desde Cincelejo. Hola, José. Bueno, si quiero compartir cómo he visto a mi amigo, pastor, hermano, consiervo, confidente y pastor Walter, cómo he visto como indescriptible de lo que el Señor ha hecho en su vida, en mi vida y en la vida de mi familia. Cómo he visto cómo el Señor ha sido ese canal de bendición donde me ha ido y me ha agarrado de la mano y me ha llevado a hundirnos a un río y a un más de su presencia, a un anhelo más de su deseo. Y sé que ese río que ha fluido, pues sé que ha pasado mucho. Yo apenas empezando en todo lo que es congresos y eso. Y el río de él me ha llevado a mí también a fluir en la presencia del Señor como uno, como amar al prójimo, como hacer una fiesta para el rey. Entonces había estado un poco desanimado y esas cosas, porque las cosas financieras no se dan. Y el Señor, pues este año, pues ya llevamos 5 congresos, el pastor ha estado allí desde el número 1 hasta el número 5 y tenía mi deseo de asistir al Congreso de Hombres a su Imagen y el Señor le abrió todo, hermano, todo es de etiquetes desde la puerta de mi casa hasta el aeropuerto, del aeropuerto hasta Bogotá,
y yo no he gastado ni un peso. Pe- Ni uno es nada, Gloria a Dios. nada, mira, ni la ¿Me llegó merienda esta ropa? siquiera, ni nada, Ahí o la sea, dejé. no he Tengo gastado que bajar nada, nada, sin nada, y celular y todo lo sin tiene el llave. Señor planeado. Señor, ha sido bueno ese río que he visto de parte de Él y es lo que yo anhelo también para hacer una bendición para otras personas. Qué Gracias, lindo. Josecito, te amo. Sí, Tú lo sabes. qué lindo. Gracias, Walter, por dejar que el río fluya a través tuyo. Amén, gracias. Buenísimo. ¿Qué tal, Mauricio? Creo que habías levantado la mano. Mauricio Villamil. Hola Chiqui, bueno, aquí Hola. somos Mauricio y Mónica. Hola, hola, Mauricio y Eh, Mónica. bueno, no, yo para responder a tu pregunta y un saludo especial, Chiqui, yo soy del Río con Ay, qué lindo. Andresito y Natalia. Ok, Ya qué te bien. conocemos y te apreciamos mucho y te conocemos desde cuando De empezaste a ir años. al río a compartirnos todas estas cosas hermosas. Gracias. Eh, en este grupo de compañeros he visto, he visto enfermedades y he visto pérdidas. Mm, Y todos hemos visto la manifestación de Dios fluir a través del apoyo, de la hermandad, del amor, de la presencia, de las palabras de aliento, eh, incluso del apoyo económico cuando es necesario. Y me parece que de alguna manera en este grupo de pastores, de líderes, con las espositas, pues se pone en práctica esto que nos has enseñado hoy. A veces no somos conscientes mm. y que tú lo describas y lo enumeres en una lista, podemos hacer el check, ¿no? Esto sí, esto no, aquí me falta, puedo fortalecer. Entonces, pues bueno, era para compartir eso. Muchas gracias, Chiqui. Qué lindo, gracias Mauricio. Y sabes que me encanta que mencionas que también hay pérdidas y también hay dolor y también somos portadores de vida en eso, ¿no? Me acuerdo una cosa clave que pasó cuando Aníbal murió. Vino una mujer a la iglesia que lo había conocido a él anteriormente, entonces fui a presentarme y le dije, estuve casada con Aníbal, me dijo, ay, ¿cómo está Aníbal? Le dije, no, él murió y me miró, me dijo, ¿sabes que hay vida de resurrección? Le dije, sí, sí, yo sé que lo va a ver. Me dijo, no, no estoy hablando acerca de él, estoy hablando acerca de ti. Dios tiene vida de resurrección para ti. Y esas palabras han sido palabras de vida que realmente me han fortalecido y se las he compartido a muchas otras personas. Entonces me encanta eso también, que aún en la pérdida, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en el misterio, aun cuando no estamos viendo la manifestación que querríamos ver de parte de Dios, seguimos siendo portadores de vida, portadores de palabras de aliento, de consuelo, de todo esto también es clave. Gracias por compartir esa parte, Mauricio. Buenísimo. Creo que hoy tenemos a Edgar y luego Benjamín. Gracias, Ana, por dejarte utilizar por el Señor. Por supuesto que hemos visto el río de Dios fluyendo en la vida de todos nosotros, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero me llegó muy en mi corazón tu fluir. Estoy viendo lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará en tu vida. Mm, Porque definitivamente vi durante todo el contexto de tu prédica, de tu charla, Proverbios 11:25, porque el de acuerdo. alma bondadosa dice, Mm, perdón, el alma generosa será prosperada mm, y Dios nos prospera a todos nosotros, no en lo económico solamente, sino que nos prospera en sabiduría para dar a otros, nos prospera en nuestras emociones, nos prospera en todas las cosas, en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto, eh, digamos que laboral. Entonces, esa palabra, prácticamente todo lo que dijiste está en esa palabra de Proverbios 11:25. Gracias, Ana, por dejarte utilizar por Dios, amén. porque Y lo mismo a ustedes también. definitivamente
me trajiste a mi vida todo lo que Dios ha hecho a través de todo lo que dijiste también. Eh, Amén. definitivamente Dios es fiel. Y muchas gracias. Así es, gracias a ti, Edgar. A ver, Benjamín y Pati. Muchas gracias, Chiqui. Ana, Ana, ya nos acostumbramos a Chiqui y Ana suena como frío, ¿no? De acuerdo, por eso siempre uso A, chiqui. Anita, Anita la Chiqui. Bueno, maravilloso todo lo que has tomado de las escrituras, lo que nos has enseñado y cómo lo refuerzas con la vida, con el diario vivir. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, aquí en este grupo es una maravilla de generosidad. Este grupo es un río de amor, es un río de intercesión, es un río de generosidad en todos los sentidos, que se nos iría este día y otro día para hablar de cada uno de todas las maravillas que hace. Pero como queremos hablar, aunque sea de uno, yo quiero nombrar hoy a Jesús Villalobos. Jesús Villalobos es un personaje de la TV, de la Tebaida Quindío. No, mentiras, es un personaje que no había conocido a otro como él. Él lo llama a uno y le dice, hola Benja, ¿cómo van las cosas? Yo sé que llama a muchos, pero en el caso mío. Y luego dice, te estoy llamando porque quiero orar por ti. Así, de un momento a otro. Esa generosidad de querer el bienestar desde el río de Dios, desde la provisión de Dios, me maravilla. Como te dije, aquí ninguno se queda sin su porción porque todos son una maravilla, hermosos, bendicen mi vida, mi corazón, me instan a fluir en las cosas de Dios, me desafían, entonces son maravillosos en ese sentido. En la otra parte, tomando una parte de tu enseñanza, eso en cuanto al testimonio, yo me quiero centrar en la vara, en este momento en la vara, porque es precioso. La arrogancia llevó a algunos líderes soberbios, a desafiar a Moisés, tú no eres el único, nosotros también podemos. Y cómo el Señor lo manda y dice que lleven esas varas que fueron cortadas. Y esto nos habla de que todos fuimos cortados, porque por causa del pecado todos fuimos cortados. Ninguno de nosotros podemos florecer, ni dar renuevos, ni dar flores, ni dar frutos por nosotros mismos. Lo precioso es que el Señor dice, ponga esas varas en mi presencia. Y entonces ahí está, chiqui. Ahí está. Solamente podemos florecer cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando hemos sido llamados por Él y permanecemos en Él, entonces vamos a reverdecer, vamos a dar renuevos, vamos a tener flores que nos adornan, pero lo más importante, vamos a dar fruto. No porque seamos las supervaras, sino porque estamos en su presencia. Muchas gracias, Chiqui. Abrazo grande, nos veremos pronto. Gracias, Benja. Por eso y tienes toda la razón. Justamente a eso nos referimos. A que los hijos de Dios no brillamos, ni trabajamos, ni nos esforzamos, ni luchamos por hacer algo. Es en la presencia de Dios donde fluye. Así que excelente como lo resumiste. Gracias. Fabio, Bueno, gracias Chiqui por todo esta mañana maravillosa. Quiero resaltar también lo que el Espíritu Santo ha hecho en medio de hombres a su imagen
eh, digamos que nosotros somos como tres católicos que estamos en este grupo desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que yo he visto reverdecer en el grupo es la presencia de la mujer, la presencia de en medio de, el ambiente de pastores tan fuertes, y donde siempre hay una pastora al lado. Pero yo he visto que cada vez más la presencia de la mujer dentro de hombres a su imagen, y por eso siempre me gusta decir hombres y mujeres a su imagen, ha sido fortaleciendo y creo que ha sido una voz del Espíritu Santo para todos nosotros, para todos nosotros. Y para el Congreso vamos a tener a dos maravillosas mujeres compartiendo y llenándonos de fuerza. Me encanta tu presencia y me encanta al Mauricio que habló ahorita, que es Mónica, que va a compartir también parte del compartir y que es, eh, están poniendo una vara súper alta para todo lo que haces. Y es una delicia que tú hables español porque vamos a gozarnos la presencia y toda tu sabiduría en medio. Entonces yo le doy gracias al Espíritu Santo que ha ido reverdeciendo el fluir lo dice Pastor Walter, es las mujeres hablan de otra manera. Y yo creo que eso es algo que yo siento que Dios le está dando ahorita que en una semana nos vayamos a ver y que vayas a ver a 70 personas allí. Estoy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo y les va a decir a ustedes que no son 70 personas, sino que representan una cantidad de iglesias y una cantidad de personas. Entonces, eh, eh, mi oración será el que sigan siendo tan obedientes ustedes a todo lo que el Espíritu les muestre, como lo han hecho siempre y como lo has hecho hoy maravillosamente. Y me voy a llevar toda esta presencia, toda esta presentación tuya hoy, porque esta noche voy a tener un momento muy fuerte de oración solito en medio de un lugar muy especial, que es le llamamos en la Iglesia Católica una adoración al Santísimo, donde voy a tener un momento muy fuerte y me voy a llevar estas dos sencillas ilustraciones, pero poderosas ilustraciones que estoy seguro será una manera en que el Espíritu Santo me hable del hoy y del mañana. Gracias, Chiqui, por todo y gracias a las mujeres que siguen estando presentes y dándole luz a este grupo de hombres y mujeres a su imagen. Gracias, Fabio. Gracias por hablar eso y de verdad gracias, gracias Walter y Muñe por crear este espacio y por recibirnos a las mujeres y lo que tenemos para contribuir. Es un placer. Walter, te lo dejo a ti. Gracias, gracias, Chiqui. Vamos a cerrar aquí la reunión. Invito al